nosotros la familia es lo más importante. Por eso estamos muy felices de que nos acompañes en este día tan especial. La Fundación Generación de Excelencia es una iglesia que está comprometida con la transformación de las familias. Nuestro propósito como iglesia es lograr que nuestras familias sean sanas, salvas, empoderadas y trascendentes. Familias salvas, porque fuimos rescatados por el poder de Dios. Familias sanas, porque nuestro corazón está libre para amar. Familias trascendentes, porque nuestro propósito es generacional. Familias empoderadas, Dios nos da el poder para vencer. Prepara el lienzo de tu vida, porque lo que hoy ves gris, a partir de ahora lo verás de colores. Muy buenos días, querida familia Fundajez. Gracias por hoy permitirnos entrar a sus casas. Queremos traerle una palabra de bendición para su vida, para ministrar a la familia. Y yo quiero que hoy esté expectante porque Dios le va a hablar. Estoy segura que Dios le va a hablar. Entonces vamos a prepararnos para recibir la palabra. Y quiero que para eso vamos a orar. Para eso vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy. Le invito a cerrar sus ojos y Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por esta linda mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Jesús. Gracias porque has sido bueno hasta hoy con nosotros. Gracias por tu provisión durante este tiempo que hemos estado en cuarentena, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, por ministrar nuestras casas. Señor, gracias por lo que hemos podido aprender en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, de lo que escuchamos, Jesús. Que podamos, Señor, recibir tu palabra con ánimo, con ganas de hacer, Señor, lo que tú nos mandas a hacer en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén. Quiero que usted le dé un aplauso al Señor y que usted le dé gracias, Señor, gracias por este día. Hoy le invito que así, con disposición, con amor, con ánimo, reciban a nuestro apóstol Gabriel. Muy buenos días, amada familia Fundajez. Hoy es domingo, nuestro día de reunión, y ahora en esto de la virtualización, nos permite llegar a sus hogares, llegar a sus casas a través de esta tecnología. Hoy queremos compartir un tema muy especial para todos ustedes, así que siéntase cómodo, siéntase en su casa allí junto con su familia y con lo que lo están acompañando, y disfrutemos en esta mañana del tema que Dios ha puesto en mi corazón para tratar en ese día. La Biblia dice en Juan capítulo 21, verso 25, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Muy a pesar de lo corto que fue el ministerio de nuestro Señor Jesús, que apenas duró 3 años y medio aquí en la tierra, el apóstol Juan nos dice que no cabría en el mundo, en las bibliotecas del mundo, no alcanzarían a meter todos los libros que podrían ser escritos reseñando todo lo que él hizo. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que la noche antes de morir, sabiendo Jesús todo lo que iba a pasar, sabiendo todo lo que le venía y pudiendo hablarle a sus discípulos de muchas cosas, tomó los últimos momentos de su vida para hablarle, para repasar con ellos el plano del edificio más bello que jamás se había edificado en el mundo. ¿De qué estoy hablando? De su iglesia. Jesús tomó los últimos minutos, el último tiempo que tuvo con sus discípulos para hablar de ¿qué? Para hablar de su iglesia. Y lo hizo con un ejemplo muy gráfico, a través de lavarle los pies a los discípulos. Él lavó los pies a sus discípulos, dándole a entender que en el reino de Dios, las personas más importantes son aquellas que sirven a los demás. También Jesús explicó cuáles deberían ser las características que distinguirían a los miembros de su iglesia, es decir, a los cristianos. ¿Cuáles eran esas características que tenían que tener? Y por lo menos señaló 3 características principales que todo cristiano debería tener. Estas características son, número 1, los cristianos son un pueblo con los pies en la tierra, pero con el corazón fuera de este mundo.
Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús dijo: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que fueran parte, yo no los elegí para que fueran parte del mundo, pero el mundo los odia, por eso el mundo los odia. Ellos sabían que estaban en el mundo, los primeros cristianos sabían que estaban en el mundo, pero que no pertenecían al mundo. Segunda característica que tenían los primeros cristianos, o lo que le habló Cristo a su discípulo que debía tener un cristiano: el amor debería ser su carta de presentación ante el mundo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34-35, nos dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Entonces, la segunda característica era que tenían un amor. El amor debería ser su carta de presentación. Y la tercera característica que tenían los cristianos, o que deben tener los cristianos, es que deben tener una fe manifestada por la obediencia a la palabra. Una fe que se evidencia por su obediencia a la palabra. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis mandamientos, obedecerá mis enseñanzas. Dice: y mi Padre lo amará, vendrá Él y viviremos con Él. Entonces, quiero hacerle notar algo, que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Él escribió estas tres características al final del primer siglo. Es decir, cuando la iglesia era nueva. Hablando de esa primera iglesia, cuando la iglesia era nueva, Juan escribe estas tres características. Ahora, yo me pregunto, usted sabe, como apóstol a mí me gusta preguntarme mucho, yo me pregunto, ¿será que la iglesia que surgió en el segundo siglo, después de la muerte de todos los apóstoles de Cristo, siguió guardando estas tres características? ¿Siguen esas tres características siendo vigentes hasta el día de hoy? Ese es mi tema esta mañana. Mi tema esta mañana es la nueva iglesia. La nueva iglesia, pero no hablando de nueva porque es algo nuevo, sino esa nueva iglesia que se creó al principio, cuando la iglesia era nueva. Y queremos hacer una mirada a la iglesia del principio para compararla con la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque si queremos ver la transformación de nuestra generación, si queremos ver la transformación de nuestra gente por el poder del evangelio del reino, es necesario que volvamos al modelo original, que volvamos a las enseñanzas que dieron vida a los grandes avivamientos de la historia. De eso quiero hablarte en esta mañana. Número 1, las tres características. Era un pueblo con los pies en la tierra y como el corazón fuera de este mundo. Nuestro Señor Jesús nos dijo y les dijo a sus discípulos en Mateo 6:24 que no se podían servir a dos señores. No podía servir a dos señores. Sin embargo, a través de todos los tiempos, a través de la historia, muchos de los llamados cristianos han tratado de mostrar que Jesús estaba equivocado. Ellos con su estilo de vida han querido servir a los dos señores. Ellos han querido estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Han querido decirle que Jesús está equivocado. Ellos han querido demostrar que es posible servir a Dios y al mismo tiempo servir al sistema. Eso es algo completamente falso. Es por ello, por ese empeño, que muchos de los llamados cristianos llevan un estilo de vida muy parecido. Se parece muchísimo al estilo de vida de los incrédulos. Con la salvedad de que nosotros nos congregamos y ellos no. Esa es la única salvedad. Del resto, miramos los mismos programas de televisión con contenido de valores anticristianos que mira todo el mundo. Escuchamos la misma música, nos gusta la misma moda, aunque esta moda sea contraria a nuestros principios y valores, la seguimos practicando. Nos reímos de los mismos chistes, aunque estos chistes blasfemen contra Dios. Utilizamos el mismo lenguaje vulgar, el mismo lenguaje soez que utiliza todo el mundo. Compartimos las mismas preocupaciones de los problemas del mundo. Tenemos la misma ansiedad y afán por la riqueza que nuestros vecinos incrédulos. Así que muchos de los llamados cristianos
Para muchos de estos que de estos llamados cristianos, el no ser de este mundo es más letra que acción, es más teoría que práctica. Los cristianos de cuando la iglesia era nueva eran muy distintos a nosotros, eran muy distintos. Ellos se gobernaban por fundamentos y valores muy distintos al de sus vecinos. De hecho, encontramos la obra de un autor que escribió algo así como 130 años después de Cristo, cuando la iglesia era nueva, y era un autor que no era cristiano, y él describe a los cristianos del segundo siglo, esos cristianos de cuando la iglesia era nueva, lo describe de la siguiente manera. Miren lo que dice. Este hombre escribió de la siguiente, él no era cristiano, pero escribió de los cristianos de la siguiente manera. Viven en distintos países, pero siempre como peregrinos, es decir, como ciudadanos de otra tierra. Aunque son humanos como nosotros, no tienen los mismos gustos que nosotros. No le divierten las mismas cosas que a nosotros. Obedecen nuestras leyes civiles, pero a la vez su estilo de vida supera todas esas leyes. Ellos aman a todos los hombres a pesar de que son perseguidos por todos. Son pobres, mas comparten lo poco que tienen con muchos. Poseen poco, pero no les tienen necesidad de nada, no les hace falta nada. Aquellos que lo aborrecen no pueden dar explicación de por qué los odian. Este es un escrito, como les dije, de un autor que data de 130 años después de Cristo, cuando la iglesia era nueva. Cuando nosotros leemos esas palabras que los romanos decían de los cristianos de aquel tiempo, de cuando la iglesia era nueva, no podemos dejar de incomodarnos, ya que en este tiempo no se tiene el mismo concepto de los cristianos de hoy en día. No se ven igual. Lamentándolo mucho, el cristianismo de hoy vive más inmerso en los negocios del mundo que en los negocios del reino de Dios. Les importa más el que vestir, el que comer, el que tener, el que buscar. Le importa más esas cosas, como le importa a las demás personas, que buscar el reino de Dios y su justicia, que establecer el reino de Dios en la tierra. Los cristianos ignoran que esto, que buscar el reino de Dios, es lo que hace que todas nuestras necesidades sean satisfechas. Así como lo dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Segunda característica que tenían las personas cuando la iglesia era nueva, el amor era su carta de presentación. ¿Saben una cosa? El mundo antiguo nunca había conocido un amor como el que había entre los cristianos cuando la iglesia era nueva. Nunca habían conocido ese tipo de amor. Los mismos romanos exclamaban con asombro: uy, es verdad que es cómo se aman los unos a los otros. Eso está escrito en el libro de historia de Roma. Ellos compartían con los que padecían necesidad. Oraban por todo, inclusive oraban por aquellos que lo aborrecían. En una oportunidad, una enfermedad fatal inundó al mundo entero en el tercer siglo. Los cristianos eran los únicos que cuidaban a los enfermos. Los cuidaban aunque corrían el peligro de contagiarse ellos mismos. Mientras tanto, los incrédulos los echaban a la calle a los enfermos, miembros de su propia familia, por protegerse de la enfermedad. No los tocaban, no los veían, se guardaban en sus casas. Cualquier parecido a una realidad no hay coincidencia. Es que los cristianos hacían esto porque el verdadero amor solo busca el bien de los demás, no busca el bien propio, sino el bien de los demás. Es por ese amor que el cristianismo se extendió rápidamente de un extremo a otro en el mundo, porque el amor que ellos practicaban llamaba la atención del mundo de su entonces, tal cual como Jesús lo había dicho. El mundo los conocerá. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Y tercera característica, los cristianos de cuando la iglesia era nueva, ellos manifestaban una fe, pero que era una fe basada en la obediencia a la palabra.
una fe manifestada por la obediencia a la palabra. Una persona que no obedece a Dios, lo que demuestra simplemente es que realmente no tiene fe en Dios. Aquellos que no obedecen, que hacen las cosas a su manera, lo que dicen o el mensaje que transmiten es que ellos no tienen fe en Dios. Pueden decir que creen en Él, pero si no le obedeces, entonces tu fe es muerta. A los cristianos de cuando la iglesia era nueva, decir que confiaban en Dios y rehusarse a obedecer su palabra era algo completamente contradictorio. No concordaba. No podías decir que amabas a Dios y desobedecer su palabra. Para ellos eso no concordaba. Por eso en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice que alguien puede decir yo conozco a Dios, pero si no obedece su mandamiento es un mentiroso. Alguien puede decir yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Es que el cristianismo de ellos, ese cristianismo de los cristianos de cuando la iglesia era nueva, era más que solo palabras. Ellos no decían las cosas, ellos las vivían. Eso lo hacían. Su fe era como la de un niño y su obediencia a la palabra era completamente literal. Ellos no esperaban a entender el mandamiento para obedecerlo. Ellos obedecían primero porque sabían que después lo entenderían. Obedecían primero, entendían después. ¿Y por qué hacían esto? Porque sencillamente ellos confiaban en Dios y confiaban que el camino y el mandamiento que Dios le daba era el mejor camino y el mejor mandamiento. Por eso lo hacía sin entenderlo, sin preguntar mucho, sin hacer las cosas. Los cristianos de cuando la iglesia era nueva estaban dispuestos a sufrir horrores indecibles y hasta morir por la fe. Hoy vemos los libros de historia y vemos cómo fueron muertos por leones, fueron crucificados, fueron prendidos, todas las cosas, y lo hicieron sin renegar su fe. Esas acciones de los cristianos, en unión con un estilo de vida ejemplar, servía de testimonio poderosísimo del Evangelio del Reino en aquel entonces. Hoy también nos daría el mismo resultado. En sus días, pocos romanos estaban dispuestos a dar su vida por sus dioses. Cuando los cristianos morían por su fe en Dios, esto les demostraba a los romanos de aquel entonces el valor que tenía la fe para ellos, el valor de su fe. Esto era poderosísimo para la predicación del Evangelio, porque alguien que esté dispuesto a morir por lo que cree, entonces sus convicciones son valiosas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si queremos ver la transformación de nuestras generaciones por el poder del Evangelio del Reino, es necesario que como iglesia, como cristianos, volvamos al modelo original, que vivamos bajo los mismos principios con que vivió la iglesia del primer siglo, la iglesia cuando era nueva, que vivamos bajo esos principios. Esas han sido y seguirán siendo las enseñanzas que han despertado los pueblos, que han despertado el avivamiento, que han despertado el espíritu de la gente a lo largo de toda la historia. Esas enseñanzas son las que han dado a luz los grandes avivamientos que han transformado regiones enteras. ¿Queremos realmente nosotros en este tiempo un despertar en nuestra generación? ¿Queremos que las cosas realmente cambien? Es sencillo lo que tenemos que hacer. Seamos cristianos, número uno, seamos cristianos con los pies en la tierra, pero con el corazón en el reino de los cielos. Que el amor sea nuestra carta de presentación ante el mundo. Que el mundo nos conozca porque amamos a la gente, porque amamos esta tierra, porque amamos lo que Dios ama. Y número 3, que tengamos una fe que se manifieste
por la obediencia a la palabra de Dios. Por la obediencia. Obedecer sin chistar. Obedecer sin pero. Obedecer porque creemos, porque le creemos a Dios. Ese es mi mensaje de esta mañana. Ahora quiero orar por las familias que nos están viendo. Quiero orar por todas esas personas que están allí en sus hogares, que han sido tocados y estremecidos por esta palabra. Quiero orar por ti que quieres transformación, pero no sabes qué hacer. Hoy quiero que si tú eres cristiano y has estado viviendo una vida que no se diferencia en nada de tus vecinos que no lo son, quiero que tú le pidas perdón a Dios en esta mañana. Que juntos le pidamos perdón a Dios y que a través de su Espíritu Santo nos lleve a vivir una vida de santidad que agrade al Señor. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra es perfecta, Señor, y siempre llega a tiempo. Hoy queremos reconocer que no hemos estado viviendo, no hemos estado haciendo las cosas como tú las mandaste hacer, que nos hemos alejado mucho de los principios eternos que estableciste para tu iglesia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a volver al original, que nos ayudes a volver a Dios, a volver a ser cristianos como cuando la iglesia era nueva. Hoy oro, Señor, como apóstol por cada una de esas familias que están allí congregándose en su casa. Hoy oro, Señor, porque el afán no tome su corazón en ese tiempo. Hoy oro porque la ansiedad no tome su corazón en este tiempo, Señor. Hoy oro porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en los días que estamos viviendo. Señor, oro por sanidad en aquellos que están enfermos. Aquellos que han estado presentando alguna dolencia, alguna enfermedad, declaro sanidad sobre su vida en esta mañana. Señor, y también oro por tu provisión, tal como dice el Padre nuestro. Señor, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en esta mañana. Igualmente, quiero que tomemos un tiempo para honrar a Dios con nuestras ofrendas. Honremos a Dios con nuestras ofrendas. El Salmo 96, versículo 8 dice: vengan a los patios de su templo y traigan su ofrenda. Adórenlo como Él se merece. Es que la ofrenda es una manera, un estilo de adoración y es una forma de adorar a Dios como Él se merece. Así que en esta mañana prepárate a tomar tu ofrenda, a tomar lo mejor que tienes para Dios, sus diezmos, tu ofrenda. Tráiganla, dice, tráiganla a su templo y adoremos a Dios como Él se merece. Ahí te doy tiempo. En la pantalla van a aparecer los números de cuenta para transferencias, tanto nacionales como internacionales. No hay excusa para no hacerlo en ese tiempo. No hay excusa para honrar a Dios como Él se merece a través de los diezmos y la ofrenda. Igualmente, los días lunes, mañana lunes, usted puede ir a la oficina, lunes, martes, puede ir a la oficina y nuestra secretaria van a estar allí laborando y pueden recibir también sus diezmos y ofrendas. ¿Estamos listos? Vamos a orar por las ofrendas. Yo quiero que la tomen en su mano y yo quiero declarar bendición sobre tu vida en esta mañana. Padre, te doy gracias por cada familia que está siendo fiel en este tiempo con sus diezmos y con sus ofrendas. Señor, tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Por lo tanto, declaro que la honra tuya recae sobre cada familia. Señor, bendigo su entrada, bendigo su finanza, bendigo sus negocios en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a todos los que están conectando en esta mañana. Los saludo a todos. No voy a nombrarlos hoy porque se nos va a pasar el tiempo allí. Quiero ser muy puntual esta mañana. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales. Toda la semana te lo recuerdo, es muy importante para el crecimiento del ministerio a través de las redes sociales que usted se suscriba, que comparta este video con sus contactos,
que envíe el link del video a través de WhatsApp a sus contactos. Le diga, mire esta prédica, compártalo. Aparte de compartirlo, síganos. Hay muchas de nuestra gente que todavía no nos siguen. Denle ahí, debe ser que no sabe, ahí un botoncito dice seguir. Denle ahí el botoncito seguir. Síganos ahí, active la campanita para que se le avise cuando estamos transmitiendo en vivo. Y además le da like. Tienen que hacer esas cosas. Sé que es un protocolo, pero hay que hacerlo. Igualmente, síganos en @fundahex y en @GabrielFritoA. ¿Para qué? Para estar atento a lo que nosotros estamos haciendo a través de las redes sociales. Así que esté atento. Los bendigo, los saludo. Chao, chao. Nos vemos.